Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Un saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva de Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy para la muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento y Prevención de Peligros Físicos, con la exposición a presiones extremas. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Jorge Andrés Cruz Laverde. Él es ingeniero químico, especialista en salud ocupacional, docente universitario. Ingeniero Cruz, muy buenos días y bienvenido. Wilmer, muy buenos días, ¿cómo están? Y bienvenidos a nuestra comunidad educativa dentro de nuestra ruta, que el día de hoy vamos a ver un tema, digamos que puede estar de moda, y ahorita entenderán el porqué, que se llama exposición a presiones extremas. Venimos desarrollando, obviamente, toda la exposición a peligros físicos y cómo es la exposición o cómo es la administración que se debe tener por parte de estos riesgos. Dentro de nuestra ruta, ya vamos en nuestro tema 5, que es muy importante, ya vamos casi por la mitad, para lo cual agradezco a todos nuestros asistentes siempre tener presente esto. Es importante nosotros conocer cuáles son su nivel de apreciación del tema cuando iniciamos, por lo cual realizaremos una pequeña evaluación de 3 preguntitas de conocimiento básico sobre el tema, los cuales desarrollaremos dentro del tema y posteriormente volveremos volverlas a evaluar con el objeto de ver cómo ustedes van mejorando o aprendiendo o aprestando el conocimiento que se puede tener. Entonces, Wilmer, te agradezco si me colaboras para hacer el sondeo. Claro que sí, ingeniero Cruz, muchísimas gracias. Vamos a realizar entonces, como bien nos explicaste, nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. Y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta. ¿Qué es presión atmosférica? A. Fuerza ejercida por la columna de aire sobre un cuerpo. B. Fuerza que ejerce el vapor de agua en la atmósfera. C. Fuerza de gravedad sobre un cuerpo. Vamos a dar 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 3 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A. Fuerza ejercida por la columna de aire sobre un cuerpo, un 29%. B. Fuerza que ejerce el vapor de agua en la atmósfera, un 41%. C. Fuerza de gravedad sobre un cuerpo, un 29% de respuesta. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cómo se llama la exposición a altas presiones? A. Ambiente hipovárico. B. Ambiente hiperbárico. C. Ambiente exobárico. 15 segundos para que puedan responder esta segunda pregunta. Mientras la responde, les recordamos a nuestros asistentes que pueden dejar sus dudas o inquietudes que tengan sobre la acción educativa de hoy en nuestro chat de preguntas. Con gusto, nuestro experto estará dando respuesta a lo largo del evento. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A. Ambiente hipovárico, un 23%. B. Ambiente hiperbárico, un 61%. C. Ambiente exobárico, un 16% de respuesta. Nos iremos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿qué es una hipoxia?
A. Pérdida de oxígeno por fatiga. B. Disminución de ritmo cardíaco. C. Trastorno al disminuir el suministro de oxígeno al cuerpo. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Pérdida de oxígeno por fatiga, un 22%. B. Disminución de ritmo cardíaco, un 2%. C. Trastorno al disminuir el suministro de oxígeno al cuerpo, un 76% de respuesta. A todos nuestros participantes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Cruz. Muchas gracias, Wilmer. Es importante entender o verificar que, como lo indicaba Wilmer, ¿listo? Es importante, como lo indicaba Wilmer, entender que nosotros tenemos un chat de preguntas, el cual con mucho gusto, normalmente lo que manejamos es que a la mitad de la sesión respondo unas preguntas del tema y al final, antes del sondeo, un cierre final del tema. Entonces, por favor, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, déjenla ahí, que es, digamos, la herramienta para poder nosotros hacer esa interacción con ustedes. También dentro de nuestra acción educativa la dividimos en tres momentos o en tres factores que es importante. El primero es identificar las características de las exposiciones extremas. Adelantándonos un poquito al tema, estamos hablando de la exposición que podemos tener por una alta presión o una baja presión. Obviamente, esto va combinado en un segundo momento con laboralmente, porque ahí es donde tenemos nuestro sesgo en seguridad en el trabajo, laboralmente, cómo se cruzan estas dos características de una exposición con la labor o el lugar y qué profesiones o qué tipo de actividades pueden tener este tipo de exposición. Y por último, tendremos un análisis de qué efectos puede producir el cambio de presión o la exposición a presiones extremas a los trabajadores y cómo podemos posiblemente hacer programas de mitigación. Dado esto, entonces tenemos que entender que como objetivo general de la charla es identificar en qué consisten las presiones extremas, sus características y qué posibles efectos a la salud. Y entonces, dividiendo los momentos y teniendo claro el objetivo principal de nuestra charla, tendremos que el objetivo específico número uno, pues es identificar las características de las exposiciones extremas. El objetivo número dos, pues va a ser asociar esas exposiciones extremas a los ámbitos laborales. Y el tercero, identificar los efectos que puedan tener las presiones extremas en la salud de los trabajadores. De esta forma, entonces, yo quisiera recordar un poquito, porque de pronto he visto que el concepto hay veces no lo logramos llevar bien, y es qué es una presión extrema y lo primero inicial que es un peligro físico. Entonces nosotros cuando hablamos de peligros, pues obviamente hablamos de condiciones, de tareas, de materiales, del ambiente que tiene el potencial de generar un evento agudo o crónico, es decir, un accidente, una enfermedad a largo plazo en mis trabajadores. Y utilizamos unas clasificaciones de peligros. Normalmente en Colombia empleamos la de la guía técnica GTC 45 de Icontec, la cual en su anexo A nos presenta unos clasificación o una alternativa de clasificación. No es la única, hay muchas más, hay que caer en cuenta en esto y que en la legislación colombiana pues no tenemos un estándar rígido, sino realmente nos dicen la empresa puede, digamos, tener libertad de escoger alguna clasificación que le cuadre. Pero en esto, de todos modos, todas las clasificaciones coinciden que los peligros físicos son distintas formas de energía generadas por fuentes concretas que pueden afectar a los trabajadores sometidos a ellas. Estas energías pueden ser mecánicas, térmicas, electromagnéticas y pueden provocar diversos efectos entre sí. Normalmente la gente asocia el peligro físico a la estructura, es decir, a lo que uno llamaría un peligro locativo, que son pisos, paredes, techos, pero esta física habla específicamente de la energía, o sea, cuando uno en el colegio o en la universidad ve física, uno habla de, es el estudio de la energía y su transformación. Entonces, de ahí viene el nombre de peligros físicos. Y entonces encontramos que en los ambientes laborales
existen diversos tipos de energías que interactúan con mi trabajador y tienen el potencial riesgo. Esas energías, pues hay varias clasificaciones. Digamos, a mí me gusta utilizar esta que es un poco más sencilla para entender desde el punto de vista de qué tipo la origina, generar o identificar a qué tipo de peligro estamos expuestos. Entonces, en el ambiente laboral pudiese normalmente haber tres tipos de energía. La energía mecánica, la energía térmica y la energía electromagnética. El día de hoy con esta acción educativa estamos cerrando las energías mecánicas. ¿Qué es la energía mecánica? Rápidamente para recordar, es una energía que transmite movimiento o fuerza. Tenemos la energía térmica, que nuestra próxima acción educativa hablaremos de presiones de temperaturas, entonces la que transmite calor, y tenemos la electromagnética que transmite como tal energía de movimiento, energía pura, perdón. Dentro de la energía mecánica, que es la que estamos viendo, tenemos el ruido, que realmente es una presión sonora, la vibración, que transmite el movimiento vibratorio, y lo que nos llama el día de hoy en nuestra acción educativa, que es las presiones extremas. Dentro de las presiones extremas, y ahí está, digamos, una respuesta a nuestro test, es el ambiente hiperbárico y el ambiente hipobárico. Cuando hablamos de un ambiente hiperbárico, es cuando tenemos altas presiones. Y cuando hablamos de un ambiente hipobárico, son bajas presiones. Más adelante vamos a entender cómo en los ambientes laborales podemos tener. Entonces, ¿qué es presión? Para irnos ya llevando un poco hacia el tema. La presión es una fuerza ejercida sobre un área. Entonces, digamos, cuando yo les hablo de ruido, que hablo del nivel de presión sonora, es la fuerza de la onda sonora cuando impacta la membrana timpánica que tiene un área. Eso es la fuerza aplicada sobre un área. Entonces, ¿qué es presión atmosférica? Que fue nuestra primera pregunta de nuestro test. Pues la presión atmosférica es la fuerza que ejerce en una unidad de área el aire, no el vapor de agua, el aire. La columna de aire que está en mi cabeza, cómo ejerce esa fuerza hacia el centro ¿cómo se llamaría? De la Tierra por efectos de la gravedad, ¿cierto? Entonces, obviamente eso es lo que hace. La presión del aire, de la atmósfera, cómo me lleva o soporto ese peso de esa columna de aire que está encima mío. ¿Listo? Y esta obviamente varía, y varía en razón de una cosa puntual, y es la distancia de la superficie terrestre con respecto a la altura de la atmósfera. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Mire, analicemos nuestra próxima diapositiva. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, se van a dar cuenta, ¿dónde hay más espacio? ¿A nivel del mar o en el pico más alto del Everest? Entonces, si yo miro, si tengo el mar acá y la atmósfera está aquí, miren todo este espacio que tengo aquí. Y todo este espacio, pues, soportará o hará una mayor presión. Entonces, el nivel de presión atmosférica más alto naturalmente hablando, y miren lo que les digo a ustedes, naturalmente hablando, es el que soportamos a nivel del mar. Ese es, o sea, la presión más alta es ahí. Y la presión más baja, ¿cuál va a ser? Entre más altura. Y entre más altura tenemos, obviamente, una menor proporción de aire desde mi cabeza a la atmósfera. Entonces, tengo menos peso. Y esto tiene unos efectos bien interesantes. En especial, el efecto que tiene sobre la respiración y la hemoglobina. También hay otros efectos en cuanto a la tensión arterial y demás que vamos a ver, pero el más conocido es ese. Entonces resulta que al haber mayor presión, el oxígeno se comprime. Y entonces a alturas más bajas, realmente el oxígeno fluye más rápido.
Por eso, cuando las personas tienen deficiencias pulmonares, los mandan a vivir, o la recomendación es vivir en ciudades más bajas. Nosotros, yo estoy en Bogotá, obviamente eso es la comunidad que es a nivel nacional, estamos 2.600 metros más arriba del nivel del mar. Inclusive ciudades como Tunja, pues están muchísimo más alto. ¿Qué hacemos nosotros como organismo para compensar que aquí, debido a que la columna de aire de presión es más pequeña y entonces el oxígeno puede ser más volátil, o sea, en teoría hay menos porcentaje de oxígeno? Bueno, dato curioso, la atmósfera es una mezcla de gases y solo el 21% de esa mezcla es oxígeno. El resto son otro tipo de gases: nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, argón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, ¿cómo hacemos nosotros? Nuestros organismos empiezan a generar más hemoglobina, que son los glóbulos rojos. Entonces lo que hace es que el cuerpo, para captar mayor nivel de oxígeno, genera más hemoglobina. Y entonces miren que eso tiene relaciones como, no sé, las personas que vivimos en ciudades o en latitudes más altas, se han dado cuenta que cuando vamos de paseo, vamos a la costa, vamos a Melgar, puede ser aquí cerca de Bogotá, Girardot, ¿cierto? Sentimos que si vamos a jugar, a hacer una actividad física, como que tenemos un mejor rendimiento, porque nuestro cuerpo se oxigena mejor. Entonces, hay unos temas ahí bien interesantes y les voy a colocar ahí como ejemplos. A mí me gusta trabajar de la casuística para que ustedes aprendan un poco más la idea. Entonces, se han dado cuenta por qué los ciclistas últimamente vienen a entrenar a Tunja o a Boyacá, o hay equipos que hacen pretemporada de fútbol en la altura, porque ese cambio de presión hace que mejore su rendimiento y ese cambio de oxígeno es adecuado. Pero volvamos a la inversa. Ya ahorita en septiembre empiezan a ser eliminatorias del Mundial a los que nos gusta el fútbol y nos damos cuenta que cuando van a ir a jugar a La Paz, todo el mundo le teme a la altura de La Paz. La Paz, si no estoy mal, está a 3.600 metros, 3.500 metros. Ahorita busco y me corrigen si alguno ahí en el chat me dice: no, ingeniero, la embarró, menos. Y entonces hacen que se quede en una ciudad intermedia, llegan horas antes del partido, juegan el partido y muchos han desmayado o hacen pausas para respirar y no han dado cuenta y se regresan rápidamente, porque obviamente ese efecto de correr a una alta altura se ahoga uno. Por eso cuando uno sube una montaña o hace eso y un cambio de presión, uno siente ahogo, por esa diferencia de presión. Entonces miren que eso es una medida. Ahorita vamos a hablar de un proceso de aclimatación o de cómo realmente uno laboralmente se va a cambiar permanentemente de altura, donde hay una incidencia alta, puede pasar. ¿Mm? A mí me pasa algo, y es cuando yo voy a viajar, digamos voy a Cartagena a dictar una conferencia o a hacer un estudio, cojo un avión por la mañana, me voy para Cartagena, estoy 1, 2 días, 3 días, me devuelvo. El primer día no me siento fatigado, pero al siguiente día siento mi cuerpo pesado, como en desaliento, y eso es una descompensación de la presión. Lo que a veces uno dice: uy, le dio soroche, ¿sí? Y obviamente el cuerpo, como está adaptado a Bogotá, en cuestión de un día, nuevamente nivela. Pero sí siente uno ese remesón que tuvo al cambio de presión, ¿cierto? Eso es a nivel ambiental. A nivel ocupacional, podemos tener otro tipo de profesiones que podemos tener una exposición. En este caso vamos a hablar de los ambientes hiperbáricos. Recuerden, hiperbáricos de una alta presión. Entonces tenemos los buzos. Entonces los buzos son una típica exposición a altas presiones, y miren que el peso del agua, como es tan grande, cada vez que uno desciende buceando 10 metros, se duplica la atmósfera. ¿Listo? Entonces son ambientes controlados. Miren que aquí ya
uno empieza a ver cosas como, venga, si yo voy a bajar, no 2 metros, 3 metros, más de una distancia considerable, 20, 30 metros, primero lo hacen de forma pausada, porque por una descompensación, y segundo, utilizan unos trajes de compresión. Más adelante miraremos eso, ¿sí? Porque es que hay una presión alta. ¿Dónde más podemos tener una presión alta? A una alta velocidad. Entonces, no sé si han visto de pronto cuando hablan eso de los, ¿cómo se llamaría esto? De los de los pilotos de la NASA y que uno mira que allá en Cabo Cañaveral lo ponen a girar cuando uno ve Armagedón, que lo ponen a girar en una, como en una ruleta rusa, llamémoslo así, un carrusel, y entonces esa velocidad obviamente ejerce una presión. Entonces, a altas velocidades hay una presión. No sé si ustedes han escuchado también que el cuello de un motociclista de competencia o de un piloto de Fórmula 1 tiene unas presiones diferentes. Entonces, son actividades muy puntuales que se pueden tener con el objeto de generar una alta presión. Digamos que la más alta presión en teoría pues es a nivel del mar y nosotros como organismo no tenemos problema de esa ahí. Ya empezamos a ver actividades de esa forma que son importantes. Ahorita yo, preparando ayer la charla, hace poquito hubo un evento muy importante sobre el ejercicio de la presión y fue lo del eh, submarino o el sumergible Titán, que fue a ver los restos del Titanic e implosionó. Entonces, ¿qué se implosionó? Que los materiales no eran tan resistentes y la presión por la fuerza del agua era tan grande y como estaban tan abajo, porque creo que el Titanic está a 2000, no, a 3100 metros, o sea, me dicen, lo mismo que La Paz, pero para abajo, el, el barco hizo, bueno, el sumergible hizo ¡tac! Y se arrugó como como, mejor dicho, una bolita de papel, porque no soportó la presión. Y obviamente, pues obviamente, al ejercer la presión, las personas se caracterizaron o se identificaron que pudieron morir de una. ¿Mm? Entonces, eso es. ¿Qué efectos podemos tener? Entonces, al aumentar la presión atmosférica, el aire empieza a expandirse y entonces podemos tener ruptura en los oídos o en las fosas nasales y por eso la gente sangra, ¿cierto? A su vez también en los pulmones y podemos tener edemas, o sea, derrames internos. Por eso los trajes de compresión ayudan a que mantengamos el cuerpo, digámoslo, comprimido, valga su redundancia, ¿cierto? Y obviamente cuando hay ese tipo de presión, pues se sube la presión arterial y podemos tener eventos craneoencefálicos como una hemorragia cerebral, ¿cierto? A su vez también, digamos que nuestra frecuencia respiratoria al tener eso, pues aumenta y obviamente puede haber una hiperventilación que incrementa el ritmo cardíaco y muchas veces esto termina obviamente en un paro cardiorrespiratorio y la muerte. Entonces digamos que cuando tengo una alta presión, lleguemos así. Pero ojo, alta presión es lo que les digo, más de 2, 3 atmósferas. Nosotros hay una unidad de presión que se llama una atmósfera. Y una atmósfera es la presión que ejerce la columna de aire a nivel del mar. Eso es la fuerza. Se llama, y la unidad se llama una atmósfera. Entonces nuestro cuerpo está habituado perfectamente a trabajar en la atmósfera y por eso a nivel del mar no tenemos presiones extremas. En este momento tenemos unas preguntitas. Voy a abrir el chat acá para mirar qué preguntas tenemos. Entonces dice, ¿por qué se tapan los oídos al pasar de un lugar más alto a un lugar más bajo? Es decir, el lugar frío a uno caliente, gracias. Don Carlos Andrés Gómez, lo que les estaba explicando. Entonces, resulta que cuando tengo un cambio de presión, ¿cierto? El aire, que es el que ejerce, o se expande o se contrae. Y como son membranas, pues obviamente esa compresión del aire genera ese cambio, bien sea de arriba para abajo o de abajo para arriba por altura. Por eso, como uno lo compensa normalmente, que no es lo adecuado, lo mejor es un bostezo, porque realmente el bostezo, digamos que el flujo de aire que pasa de un lado al otro está regulado. Y es, nosotros normalmente nos oprimimos la nariz y lo que hacemos es generar un aire positivo, o sea, de salida, de las fosas nasales hacia los oídos o hacia el conducto auditivo por medio de una conexión que tiene que se llama la trompa de Eustaquio.
Entonces, cuando hacemos eso, genera el cambio. Y es por eso, por el aire, el flujo del aire, nos genera esa compresión a nivel auditivo. ¿Listo? No tengo más preguntas. Miremos en el chat si tenemos alguna otra pregunta. Por el chat tampoco tenemos ninguna, ¿cómo se llama? Pregunta. Sí, Como les señor. digo, Tenemos una pregunta, ingeniero. No sé si te aparece en el que dice preguntas. sí, por eso te digo, ya la respondí. La del aire Ah, ok. caliente, la de, ¿cómo se llama? La de por qué se me tapan los oídos. Ah, listo, sí, señor. Listo. Entonces, ya hablamos de los ambientes de altas presiones. Ahora hablemos de lo contrario, que paradójicamente nosotros tenemos una condición aquí y es, si ustedes se dan cuenta, Estados Unidos es plano. Realmente, y ahorita que vi muy juiciosamente la vuelta o el Tour de Francia, me di cuenta que las montañas de allá no son tan altas. Ellos también tienen bajas alturas, pero hay sitios como el Himalaya y como la cordillera de los Andes y nuestro país que lo divide la cordillera, que tenemos ciudades o latitudes relativamente altas como Bogotá, como La Paz, como Cusco, Machu Picchu, eh, Bogotá, Tunja, ¿cierto? Y esto nos va a enviar un ambiente de diferencia de presión. Hay otra unidad en presión que se llama milímetros de mercurio y entonces es la presión que ejerce el mercurio o el peso que puede tener un mercurio en un centímetro cuadrado de acuerdo a su densidad. Entonces, a nivel del mar son 720 milímetros de mercurio, la presión. A nivel de Bogotá son 540, si no estoy mal. O sea, realmente hay una disminución bastante significativa. Podemos hablar casi más o menos entre un 25 y un 30%. ¿Sí? Y eso se presenta. Entonces, ¿qué es una baja presión atmosférica o una baja presión? Pues obviamente tenemos el momento en el cual efectivamente tenemos sobre todo una altitud mayor, ¿cierto? Y podemos tener esos efectos. Normalmente, ¿dónde los podemos tener? En los pilotos de avión, en la gente que hace parapente, en la gente de pronto que hace paracaidismo, o el efecto que les decía yo que es, contratamos personal de una latitud más llana y la traemos a trabajar a altitudes más altas. Ese choque, que no es mucho si se genera. Hay aviones, avionetas pequeñas, aeroplanos, que no tienen un sistema de presurización. ¿Y qué es presurizar? Que el aire de la cabina, por eso los aviones uno no siente tanto, simula o ayuda a mantener la presión atmosférica, ¿cierto? Pero hay aviones o helicópteros que son totalmente abiertos, pero si estamos volando en Bogotá y yo subo 1 kilómetro después de Bogotá, ya el piloto no está expuesto a 2.600, sino a 3.600. Por eso, si se han dado cuenta, hay unas normas, aparte de la radiación cósmica que veremos, y los invito de una vez en nuestra ruta del conocimiento para que más adelante hablemos de radiaciones ionizantes y no ionizantes, de que ellos tienen unos tiempos de vuelo estipulados. Y parte de esos tiempos, cómo se han venido, llamémoslo así, fraguando, determinando, tienen que ver con ese tipo de actividades, ¿sí? Entonces, obviamente, al disminuir la altura, disminuye el oxígeno. Y entonces ahí es donde viene lo primero. La gente cuando viene, digamos, una persona que vive en Barranquilla, Cartagena, Cali, ¿cierto? Que son ciudades mucho más llanas, a unas alturas mucho menores de Bogotá, vienen a Bogotá, es muy fácil que les duela la cabeza, que se fatiguen rápido, y nosotros a veces los torturamos en Bogotá. Usted me dice, ingeniero, ¿y por qué los torturamos? Los llevamos a visitar Monserrate. Y si uno quiere ser un poquito más punzante, lo subimos a pie. Entonces, imagínese, usted viene de Barranquilla y sube a pie. Claro, el organismo va a subir, pero le va a costar 3 veces más físicamente, ¿sí? Por eso muchas veces, aunque uno no crea, y yo no es que sea muy amante al fútbol, me gusta un poquito más el ciclismo, pero digamos que jugar o entrenar frecuentemente en la altura nos favorece ese cambio de altura. ¿Sí? Entonces, obviamente tenemos esas compensaciones, a veces la circulación no es tan buena y posiblemente puedan tener unos fallos. Con el paso de los días, obviamente los cuerpos se van adaptando, ¿sí? En esas, digamos en esas alturas normales, ya en esas alturas que les digo, de aviones, de todo ese tipo, por eso tienen unas pautas de exposición laboral, miren que es lo que yo, ahí es donde les decía que cruzábamos, de exposición laboral, de cómo disminuimos ese tiempo
de la actividad. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Entonces, lo primero es una variación de la frecuencia cardíaca. Entonces, lo mismo, empezamos nosotros a ver que nuestro cuerpo falla. Entonces, ¿qué hace el corazón? Empezar a bombear más rápido, pues obviamente para que la hemoglobina del cuerpo pues rote más rápido y pueda, digamos, compensar ese nivel de oxigenación que necesita la sangre. ¿Listo? También tenemos obviamente cambios en nuestra presión arterial por lo mismo, porque la sangre empieza a circular más rápido. Cambios en nuestro ritmo cardíaco, obvio. ¿Cuál es la bomba, valga la redundancia, que bombea nuestra sangre? Entonces es el corazón. Fatiga, lo que les decía, cansancio, como los tejidos no se oxigenan bien, uno siente pesadez. ¿Acuerdan que les decía lo que me pasaba? Es por eso, porque puede que el tejido empiece a no oxigenar y no se siente más, pueden ser calambres, fatigas, desmayos, ya perdí el conocimiento y obviamente esto siempre va a terminar normalmente en accidentes cerebrovasculares y posiblemente puede llegar también a un paro cardiorrespiratorio. Entonces miren cómo, bien sea por un ambiente o por el otro. Hay que entender algo y es que estas actividades son raras, ¿cierto? Entonces yo les hago una pregunta para que vayan respondiéndola. Bueno, ¿cuántos buzos hay en Colombia y en dónde los tenemos? Entonces normalmente, ¿qué podemos decir? La policía, por lo menos, pues obviamente tiene un cuerpo de buzos para mirar, ejemplo, en Malpelo, que haya una buena pesca, ya hay unos buzos. En los puertos existe una labor en la cual hay unos buzos, tanto de aduanas como de policía, para mirar que no venga contrabando pegado en los calados, o sea, en la estructura exterior de los, ¿cómo se llamaría eso? De los, se me olvida, en la estructura exterior de los barcos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Sofía Gómez. Sofía Gómez hace apnea, entonces hay deportistas que hacen descenso vertical o ese tipo de apnea, entonces ella baja 80 metros sin nada. Pero bien, yo hace un tiempo una revista que me llegaba a la casa, llegó en pandemia, inclusive para entrar en pandemia llegó un artículo de Sofía y Sofía también estaba empezando a sufrir lesiones pulmonares donde podía tener pequeñas, digamos así, sangrado interno en su tracto respiratorio por exigirse tanto bajando. Entonces miren que ahí también tenemos una enfermedad laboral. Yo ese es otro caso de los que pongo. Una enfermedad laboral que se puede tener obviamente por exposición de eso. Tenemos buzos recreativos, pero miren que los recreativos no bajan tanto, ¿sí? Buzos de pronto en la Armada, nuevamente el tema, obviamente, digamos, de la parte de vigilancia, ¿cierto? Y ahí no pasa. Entonces miren que tenemos unas características muy poco, digamos que aquí los aviones, pues no tenemos los superaviones y tenemos unos 10, no tenemos más en nuestra Fuerza Aérea Compañía que tenemos un avión. En los ambientes hipobáricos, pues en este caso, digamos, básicamente lo que son pilotos de aeronaves, que no tengan mis helicópteros, o avionetas, que no tengan sistemas de presurización. Realmente, cuando uno habla de un parapente y eso, la altura que se le da a un parapente son 300 metros, 200 metros, y normalmente lo hace con gente que está en Bogotá. Entonces están aclimatizados, no es tan crítico el tema, más sin embargo, si hay unas recomendaciones de exposición para ellos, ¿cierto? Y por último, obviamente, eh, tenemos como tal el efecto del cambio de altura, que si bien no podemos decir que es una presión extrema, sí nos influye bastante. Yo pienso que ese es la exposición, si lo podemos llamar de esa manera, que más podemos tener. Entonces ya terminando ese segundo momento de nuestra charla, ¿cierto? Hablaremos de los controles que hay que hacer. Entonces normalmente hay unas enfermedades que sí se pueden presentar, como las que les hablaba de Sofía Gómez, de lesiones sobre todo a nivel pulmonar y de la presión arterial, con edemas y demás que podemos tener, pero lo que más bien puede pasar muchas veces son accidentes. Y el accidente en este caso es un cambio brusco de una presión alta a una presión baja e inversa. Entonces, por ejemplo, un buzo está a 40 metros y sale de una. Entonces, obviamente, el cuerpo no compensa.
¿cierto? Y entonces, ¿qué se hace en ese momento? Hay unos equipos, no hay muchos en Colombia, creo que hay uno en Barranquilla, uno en Cartagena y uno en San Andrés, si no estoy mal. Y son cámaras hiperbáricas, que son cámaras en las cuales meten a la persona rápidamente, lo llevan nuevamente a la presión a la que estaba y empiezan a monitorear los signos y lo vienen trayendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, a la presión que necesita para poder abrir. Digamos que ahí lo que hacen es hacer ese tránsito muy lento de la presión a la que estaba a la presión ambiental. Y es una cámara hiperbárica, digamos que es lo primero que se puede tener. Ah, bueno, se me olvidaron las profesiones de pronto de los submarinos. Sí, ahí también tenemos presión atmosférica y obviamente ellos lo mismo, tienen un sumergible. ¿Mm? Entonces, recordemos que nosotros, cuando hablamos en seguridad en el trabajo, hablamos de la jerarquía del control, ¿cierto? Cuando hablamos de la jerarquía del control, correcto, nosotros hablamos de hacer impacto en la fuente, en el medio y en el receptor. Digamos que aquí eliminar o sustituir la presión es difícil porque son ambientes a los que lo estamos sometiendo. Normalmente aquí lo que vamos a ver y vamos a hablar mucho son los controles de ingeniería, que como les decía en las sesiones anteriores, para los peligros físicos son los que más aportan. En el medio tenemos ya señalizaciones, advertencias, pero aquí algo supremamente importante y es dos cosas. La adaptación a la exposición y los controles de tiempos. Acá eso es bastante y saber hacer la labor, ¿sí? Un buzo profesional sabe que tiene que descender de una manera adecuada y en un tiempo adecuado. No lo hace todo de una. Lo mismo, por eso digo que el entrenamiento y la adaptación y el tiempo de exposición, aquí son tres herramientas de control supremamente claras. Y tenemos efectivamente unos elementos de protección que podemos manejar. Entonces, ya viendo esa jerarquía del control, pues hablemos de la sustitución o la eliminación. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Pues como digo, es muy difícil, muy difícil eliminar, ¿cierto? A menos de que cambiemos el escenario, porque realmente las presiones hacen bien sea o por la actividad que hacemos o por el medio ambiente, en este caso bien sea a una muy alta altura o debajo del agua. Por lo cual, dentro de la sustitución, posiblemente uno pudiese hablar de drones. Entonces, el dron que es, vamos a hacer la labor, pero mandamos un avión, mandamos un submarino teledirigido y lo van dirigiendo de una cabina a un sitio y ellos van y hacen la labor y efectivamente se realiza la labor, pero yo estoy acá. Entonces, el peligro está ahí porque obviamente yo no estoy quitando la presión, por eso es una sustitución y no una eliminación. Más sin embargo, yo sustituyo el riesgo laboral porque lo hace una máquina y pues si se pierde la máquina, pues sí, habrá una pérdida económica para la empresa, pero no tendremos una pérdida como tal. ¿Mm? ¿Listo? Les recomiendo, si tienen dudas, nuevamente, porque hoy los veo tímidos. Hay veces, el primer día tuve 100 preguntas y hoy hemos tenido creo que una. A incentivarlos a ese espacio de preguntas que podemos tener. En segunda instancia, tenemos los controles de ingeniería, que aquí cobran bastante posibilidad. Entonces, ejemplo, un buen sistema de presurización, una máquina que soporte lo que decía el Titán. Decían que James Cameron cuando formó Titanic, efectivamente fue a, ¿cómo se llama? Fue a ¿cómo se llama? Bajó a la presión adecuada y todo, y él visitó el Titanic, pero lo hizo en otro tipo de estructura mucho más robusta. Parece que este Titán, que fue el que implosionó, estaba todo en desarrollo y los materiales no eran los adecuados. Lo mismo puede pasar con un avión. Entonces, ojo que los controles de ingeniería, en este caso suministro de aire, regulación de la presión, soporte de presiones altas o bajas, un carro de Fórmula 1, por eso se han dado cuenta hace unos años, cuando corría Montoya se empezó a implementar, y yo digo Montoya porque ya soy un poquito antiguo, digo yo, el collarín ese del cuello. Y eso también ayuda a que, parece que los pilotos anteriormente sufrían mucho de lesiones en el cuello por las fuerzas de gravedad. Entonces también ahí es supremamente importante, ¿sí? Entonces todos esos desarrollos
que la cámara, que la velocidad, que la presurización, acá cobran bastante importancia al respecto. Y siguiendo nuestra jerarquía del control, ya pasamos a los controles administrativos. Entonces miren que aquí, yo creo que la clave de esta exposición es suplirlo o manejarlo entre el control de ingeniería y el control administrativo. Entonces, el primero, el examen físico. Entonces, se han dado cuenta que no todo el mundo puede bucear, no todo el mundo es piloto, ¿cierto? Y entonces, oiga, ¿qué es eso? Pues porque necesitamos que la persona que realice esa labor, su cuerpo tenga una excelente respuesta física. Entonces, por eso hacen exámenes con unos biotipos y unas características físicas para entrar a la Armada, para entrar a la Marina, al entrar a la FAC, ¿cierto? Porque tienen que tener un biotipo y un acondicionamiento físico muy bueno. Entonces, miren que aquí esa parte es supremamente importante. El acondicionamiento físico y el mantenerlo. No es que uno pase y después saque pancita, no, toca mantenerlo. Por eso la condición física es extremadamente importante en este tipo de labores. Lo otro es el entrenamiento. Entonces, ojo, el entrenamiento era lo que decía, ¿cómo realizo la labor? ¿Cierto? De pronto, los pilotos, si se han dado cuenta, las aeronaves no descienden en picada. Eso tiene una fuerza de gravedad, eso los puede afectar. Entonces, si decimos un aterrizaje normal, ellos tienen unos procesos mucho más rápidos, eso sí, en cuanto a aproximaciones, pero tiene una distancia, la cual no solamente calcula la velocidad, sino también que ese tránsito entre presiones no tenga un efecto tanto en las aeronaves como en las personas. Lo mismo pasa con los buzos. Uno realmente puede bajar hasta, si no estoy mal, 10 metros, que es la primera gravedad, sin ningún problema. De ahí para allá dicen que depende la velocidad con la que baje, pues hay unos tiempos en los cuales debe pasar. Entonces miren que cómo hacerlo, cómo regulan la respiración, sobre todo cuando bajamos a ambientes hiperbáricos, porque eso lo puede llevar a uno a tener una hiperventilación y eso puede generar pánico y otras cosas. Entonces ahí también tenemos una forma, no sé si alguien haya hecho un curso PADI, de los cursos PADI o PADI es una asociación que garantiza, digámoslo así, la forma correcta de buceo. Alguna yo tomé un par de clases de PADI y entonces uno de los ejercicios que nos hacen es aprender a respirar para regular el nivel de oxígeno en la sangre y esa presión, cómo lo podemos hacer. Y ahí viene la otra cuestión que son los tiempos de exposición. Los que tienen amigos buzos sabrán que un buzo no puede durar 6, 10 horas abajo, sino tiene unos tiempos y teóricamente pues recomiendan los tiempos máximos de inmersión, obviamente de acuerdo a la profundidad que vayan y si, pues, si están simulados no hay problema, pero si están bajando. Lo mismo pasa con la aviación. La aviación tiene efectivamente unos tiempos regulados, tanto por fatiga como por radiaciones cósmicas, como por exposición a presión. Entonces miren que esos factores se tienen en cuenta aquí para regular. Y lo último es el periodo de inducción. Entonces, hay un organismo que se llama NIOSH. NIOSH es como el Instituto Nacional de Salud, pero de Estados Unidos. Y NIOSH recomienda 3 semanas de adaptación. Entonces, ojo, yo contraté, voy a ser extremo, contraté, miren lo que le pasó a Linda Caicedo, que se desmayó, no sé por qué. Digamos, un futbolista y viene a Bogotá. Entonces, lo que uno dice es que la primera semana lo ideal es que ese esfuerzo físico o trabajo, la jornada laboral, solo esté, digamos, a un ritmo acelerado del 50%. Y vamos haciéndole controles de tensión arterial en espacios al ingreso, a la mitad, al cuarto de la jornada, mitad de jornada, 3/4 de jornada, final de jornada. La semana siguiente lo vamos a hacer al 75% del esfuerzo. Es decir, vamos a teóricamente hacer el esfuerzo 3/4 partes del día. Y lo mismo, hay una vigilancia médica en cuanto a la presión arterial, sangrado, de pronto que no, los vasos sanguíneos de los pupilas también se pueden reventar, entonces también tener ese cuidado. Y obviamente va acompañado digamos, de la sintomatología que pueda presentar el trabajo. Y por último, vamos a hacer la tercera semana, ¿cierto? En cuanto a hacer trabajo completo, pero con vigilancia médica, por lo menos al iniciar, a la mitad y al finalizar.
Ya después de 3 semanas el cuerpo se puede adaptar y decir, ok, ya está adaptado a la altura, ¿cierto? Nos pasa a la inversa. Fíjense que yo estoy hablando es de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo no pasa esto, porque realmente el efecto tiene que ver con la progresión o la generación progresiva, más bien sería el término, de la hemoglobina en la sangre. Entonces, hay que vigilar esos efectos. Si hacemos ese cambio extremo de un día a otro, sí es recomendable tener un periodo de reposo, ojalá no sentado, sino una caminata leve de 1 a 2 horas y después un reposo. La caminata es porque la activación muscular nos ayuda a generar un poquito de oxigenación. No llegaría a costarnos de una, sino cuando en ese cambio extremo genera una caminata suave a paso normal de 1 a 2 horas y posteriormente un descanso. Eso nos va a ayudar a disminuir mucho el efecto instantáneo del cambio de presión. Por último, tenemos los elementos de protección personal. Entonces, en los elementos de protección personal, lo que tenemos es sobre todo a altas presiones, o sea, los buzos que tenemos en los trajes de neopreno. Fíjense que aquí yo no estoy hablando, obviamente debajo del agua no tenemos oxígeno, pues pero nosotros tenemos un simulador o un suministro de aire, más bien una careta que nos deja de ver, pero realmente como elemento de protección es el traje neopreno. Un traje neopreno tiene que ser ajustado, no puede ser ancho, porque lo que va a ayudar es efectivamente como esas medias que tenemos para las venas varices, para que uno entienda un poquito, a generar esa compresión en el cuerpo y que por efectos de expansión del aire nuestro cuerpo no se expanda, ¿sí? Miren que la gente que sube al Everest para temas, ojo, de aire, no tenemos exposición salvo, digamos, el suministro, ¿sí? Pero digamos que la temperatura es la que afecta y no la presión. Entonces, por eso digo, para arriba no hay tanto problema, o sea, para un ambiente hipobárico de baja presión, para el ambiente hiperbárico de alta presión que tenemos por la columna de aire más el peso del agua, sí tenemos el uso del elemento de protección. Con esto doy por finalizada nuestro conversatorio o nuestra acción educativa. Espero que el tema, a pesar de que no es muy, llamémoslo así, muy cotidiano en Colombia, les haya gustado porque realmente es algo que aunque no crea lo que nos hicieron la primera pregunta, que fue hablar de por qué se nos tapan los oídos y el ejemplo que les coloco yo de esa fatiga por soroche, como lo llamamos comúnmente, que me puede pasar a mí, nos ayuda a entender un poco más el tema. Voy a verificar si tenemos alguna otra preguntita. Ah, bueno. Buen día. ¿Las presiones hiperbáricas pueden estar presentes en la minería subterránea? Si es así, ¿cuáles serían las estrategias y controles de gestión para mitigar el riesgo? No, realmente no. Fíjate que no tenemos en la minería subterránea porque está a nivel, digamos que a menos de que tú tengas minería subterránea a nivel del mar, realmente la columna de aire se mantiene. Entonces, en las minas lo que tenemos es un ambiente saturado, que no tiene que ver con la presión, sino por, digamos, que es un hueco, valga la redundancia, un túnel. Entonces vamos a tener demasiada humedad, poca ventilación, y como tenemos poca ventilación, pues obviamente el nivel de oxígeno puede descender, y ahí es donde empezamos a tener ese tipo de ¿cómo se llama? De eh, sensación de ahogo y de saturación, pero no tiene que ver con presión, sino por el ambiente térmico. Más sin embargo, obviamente, si uno va, y hace poquito fue unas minas en Cucunúa, uno baja despacio, ellos están muy adaptados, un minero le saca a uno una pendiente de 2 horas, uno sube, entonces uno se cansa más fácil, pero es por el tipo de agreste, pero no tiene que ver nada con la presión. En los buques no, porque fíjate que el buque va a nivel del mar, a una presión normal. O sea, es lo mismo estar dentro del buque que estar en la playa en Cartagena, en Santa Marta, o sea, ahí no hay problema. Diferente fuera que fuera un sumergible, un submarino, ahí sí. Porque es que ahí sí estamos aumentando la presión normal del ambiente. ¿Listo? ¿Estar expuesto a ruido puede causar tinnitus? Sí, claro. Digamos que inclusive, bueno, aquí me están preguntando otra pregunta diferente. La presión no tiene que ver nada, bueno, sí podemos tener algún tipo de problema auditivo, pero no por cansancio, sino porque la membrana timpánica se pudiese estallar por una diferencia alta de presión. Eso sí puede pasar. Tuviese una ruptura de la membrana timpánica.
El tinnitus es un tipo de síntoma que se puede tener por exposición al ruido, que es empezar a escuchar esos piticos, y esos son índole o van asociados teóricamente, yo no soy fonoaudiólogo, soy ingeniero químico, pero pues tengo conocimiento del tema, que lo manejo, porque digamos empieza a mostrar signos de fatiga en el nervio auditivo y produce ese tipo de sensaciones. ¿Listo? Entonces, sí. Veo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias por el espacio. Espero les haya gustado. Nuevamente los invito a nuestra próxima acción educativa que tendremos la otra semana. El jueves de la otra semana hay comunidad de riesgos físicos. Espero que esas hoy tenemos una audiencia bien interesante. Si no estoy mal, yo vi por acá, son 100 algo de participantes, no, 200 participantes. Pasamos los 200 participantes, nos acompañen y ojalá seamos muchos más para generar este conocimiento. Por último, le voy a pedir el favor a nuestro querido Wilmer, que es nuestro moderador de parte de la ARL Positiva, nos ayude con el sondeo de evaluación. Wilmer, el público es tuyo y te aclamo. Ingeniero Cruz, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces a pasar a este sondeo final. Iremos con nuestra primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta, ¿qué es presión atmosférica? A, fuerza ejercida por la columna de aire sobre un cuerpo. B, fuerza que ejerce el vapor de agua en la atmósfera. C, fuerza de gravedad sobre un cuerpo. 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, fuerza ejercida por la columna de aire sobre un cuerpo, un 40%. B, fuerza que ejerce el vapor de agua en la atmósfera, un 30%. C, fuerza de gravedad sobre un cuerpo, un 30% de respuesta. Ingeniero, cuéntanos qué tal nos fue en esta primera pregunta. No, creo que hubo una confusión, entonces no me hice expresar bien. Nuevamente lo repito, la presión atmosférica es la fuerza que ejerce la columna de aire sobre el cuerpo o un área por efecto de la gravedad. Recordemos que la gravedad eh, hace que los cuerpos se atraigan o los gases o cualquier materia se atraiga hacia el centro del, del planeta. Entonces, esa fuerza que ejerce sobre el aire que está sobre nosotros es lo que llamamos presión atmosférica. Entonces, la respuesta es la A. Siguiente pregunta, Wilmer. Ingeniero, muchas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cómo se llama la exposición a altas presiones? A, ambiente hipovárico. B, ambiente hiperbárico. C, ambiente exovárico. 15 segundos para poder responder. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A, ambiente hipovárico, un 10%. B, ambiente hiperbárico, un 89%. C, ambiente exovárico, un 1%, ingeniero. Muy bien, la respuesta efectivamente de los ambientes hiperbáricos son los de altas presiones. Muy bien, la respuesta era la B. Siguiente pregunta, Wilmer. Muchas gracias, ingeniero. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. ¿Qué es una hipoxia? A, pérdida de oxígeno por fatiga. B, disminución de ritmo cardíaco. C, trastorno al disminuir el suministro de oxígeno al cuerpo. Muchas gracias a todos nuestros participantes por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, pérdida de oxígeno por fatiga, un 14%. B, disminución de ritmo cardíaco, un 5%. C, trastorno al disminuir el suministro de oxígeno al cuerpo, un 81% de respuesta. Ingeniero, ¿qué tal nuestra última pregunta? No, perfecta, y es así, es la pérdida que se tiene o la fatiga o el fenómeno que se tiene por deficiencia de suministro de oxígeno, por lo que les explicaba, de bien sea una hiperventilación o, en su caso, de empobrecimiento del oxígeno de la atmósfera que no podemos suplir. Entonces, muy bien lo que están indicando ahí. Nuevamente les agradezco el espacio, los invito a dentro de 8 días a nuestra comunidad educativa. Espero el espacio les haya gustado mucho. Un feliz día para todos y nos vemos en 8 días nuevamente en nuestra nueva acción educativa. Feliz día para todos. Wilmer, un feliz día. Ingeniero, a ti muchísimas gracias por habernos acompañado en esta acción educativa. Igualmente te deseamos un excelente día y nos veremos, claro que sí, en la próxima acción educativa.
De igual manera, le agradecemos a todos nuestros participantes por acompañarnos en el evento de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.